Hola, buenos días, queridos hermanos, hermanas que están viéndonos en este día, y también todos los que se estén conectando, que quizás no son de Iglesia Puente, pero llegaste acá. También déjame saludarte y decir que es un gusto poder estar compartiendo esta mañana con ustedes. Quiero saludar de manera también muy afectiva y cariñosa a todos los niños que hoy estamos celebrando el Día del Niño y de la niña también, por supuesto. Así que un abrazo cariñoso también para todos quienes puedan estar viéndonos en sus casas. Mi nombre es Emanuel, soy aprendiz ministerial en Iglesia Puente y hoy día quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Ya? Estamos en el Evangelio de Juan. Juan ha sido muy desafiante, ha sido muy sabroso poder leerlo y gustarlo. Y vamos a seguir en estas lecturas. Y el día de hoy nos toca leer el capítulo 5 del Evangelio de Juan, pero vamos a leer la primera parte. Y ahí es donde nos vamos a concentrar. En la primera parte del Evangelio de Juan, del verso 1 hasta el verso 18, y luego vamos a ir viendo otros versos que nos van a ayudar a entender esa primera escena que nos presenta Juan en el capítulo 5. En tu casa me gustaría animarte, si que pudiera leer el capítulo completo, ¿ya? Para que tengas el panorama general. Voy a comenzar la lectura entonces. Capítulo 5, verso del 1 al 18, dice así la palabra de Dios. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía ni idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Bien, esta es la palabra de Dios que hemos leído y me gustaría ahora que pudiéramos reflexionar en ella. Pero antes, déjame orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos presentas a tu Hijo en ella. Ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros en la medida en que profundizamos en tu palabra. Que no solo sea informarnos, sino que seamos transformados por medio de ella. Quita toda distracción, quita toda barrera de nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, quisiera comenzar contándote algo que me ha sucedido en este último tiempo. Quizá muchos de ustedes que son padres han tenido que enfrentar la tarea de acompañar a sus hijos en este tiempo de pandemia haciendo sus tareas.
tareas que les mandan del colegio. Y en ese tiempo pude darme cuenta que mi hija se parece mucho a mí. Se parece mucho a mí, ¿por qué lo digo? Porque suelo ser obstinado y de ideas fijas, ¿ya? Al menos eso es lo que me dice mi señora. ¿Y cómo pude ver esto? Porque resulta que a ella le dieron una tarea donde tenía que responder y escribir una respuesta a preguntas que le estaban haciendo. Y de pronto me dice, no quiero escribir, quiero dibujar, quiero responder pero con dibujo. Y yo le decía, pero hija, va a tener que hacer 6 o 9 dibujos por lo menos. Es mucho trabajo. ¿Por qué no lo escribes? No, yo quiero dibujar. Pero mira, me va a tomar mucho tiempo, va a ser un trabajo innecesario porque te están pidiendo escribir. Además te vas a cansar. ¿Por qué no hacerlo de esta manera? No, quiero dibujar. Y se lanzó a hacer sus dibujos para contestar las preguntas. Ya cuando había pasado un buen tiempo y todavía estaba ahí haciendo, yo me acerqué y me dice, ¿sabes qué, papá? Tenías razón. Era mucho trabajo y ya estoy cansada. Y entonces escribió mejor la respuesta. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces nuestra relación con Dios es parecida. Y somos obstinados y de ideas fijas para hacer cosas. Cuando creemos que tenemos que hacer. Y a veces lo más difícil, lo que más cuesta es dejar de hacer para descansar en lo que Dios hace en nosotros. Y justamente de esto trata el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Nos va a presentar lo que Dios hace a través del Hijo. Y nos va a hablar del trabajo del Hijo, que consiste en cumplir la voluntad de Dios para que nosotros podamos descansar en Él. Pero ¿cómo vamos a descansar en el trabajo del Hijo si no sabemos en qué consiste ese trabajo? Por eso es que Juan nos va a describir por lo menos 3 áreas de este trabajo del Hijo. Y nos va a decir que el trabajo del Hijo consiste en sanar al discapacitado, en dar vida al postrado y en mostrar esperanza al descarriado. Para esto entonces es muy importante, tal como les decía al comienzo, ver el escenario que está mostrando Juan. Es como que haya sacado una foto, un cuadro de una pintura. Y nos presenta detalles que son importantes considerar. En el verso 1 nos dice que se trata de una fiesta de los judíos. No nos dice cuál es la fiesta, pero posiblemente sea el Sabbat, que era una fiesta religiosa que se celebraba el día sábado, ¿ya? Para celebrar a Dios. También conocido como el día de reposo o el día de descanso. Y esta fiesta religiosa fue establecida por Moisés en la ley, ¿ya? Por lo tanto, forma parte de lo que podríamos decir los fundamentos del judaísmo. Y también Juan nos va a decir dónde se da esto. Y nos dice que se da en Jerusalén. ¿Y por qué es importante considerar Jerusalén? Porque en Jerusalén está el templo, el lugar de culto del pueblo de Dios. Y si recordamos lo que vimos el domingo pasado, entonces Jesús venía acercándose y buscando fe, primero en los samaritanos y después en su propio pueblo, en Galilea, ¿te acuerdas? Con este eh, oficial real. Y ahora ha llegado a Jerusalén, podríamos decir al corazón del pueblo de Dios. ¿Ya? Veamos entonces de qué se trata este trabajo del Hijo sanando al discapacitado. Teniendo claro ese contexto, vemos cómo Jesús iba al templo de Jerusalén.
Como ya hemos dicho, es el lugar de culto y celebración a Dios. Pero antes de ir al templo, él se detuvo. ¿Y qué es lo que detuvo a Jesús? Ahí lo dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio allí, hablando de este hombre inválido, lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Ya lo que nos está mostrando Juan debería asombrarnos, porque Jesús mismo, se puso a trabajar en día sábado. Jesús mismo se puso a trabajar en la sanidad de este hombre antes de ir al templo. Y le pregunta, ¿quieres quedar sano? El hombre responde a Jesús mostrando su discapacidad y nula posibilidad de ser sanado. Verso 7, Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Aquí estoy, Señor, postrado, solo, y en mi esfuerzo no puedo. No puedo. Y ahí es donde vienen las palabras de Jesús, verso 8. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Y estas palabras pueden ser tremendamente desafiantes. Si eres una persona que lleva 38 años enfermo, como nos dice el texto en el verso 5. Quizá este hombre podría haberle dicho a Jesús, ¿es verdad? ¿Me estás hablando en serio? ¿Crees que no lo he intentado otras veces? Y tú me dices, levántate, recoge tu camilla y anda. Podría haber sido una respuesta de este hombre, razonable tal vez. Pero lo que vemos acá es simplemente un acto de fe. Verso 9 dice, al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Este hombre creyó en las palabras de Jesús. El solo hecho de intentar levantarse ya está mostrando un acto de fe. Y nos dice que quedó sano y echó a andar. Se levantó, creyendo en Jesús. Vemos una respuesta de fe en él. Y en el mismo verso 9, Juan introduce el elemento de tensión. Nos dice, pero ese día era sábado. Y al instante nos presenta otra discapacidad, invisible tal vez, pero real, en este grupo identificado como los judíos religiosos. ¿Cuál es la discapacidad que estamos viendo en ellos? En vez de celebrar la sanidad y alegrarse por lo que Dios había hecho en su prójimo, entran en un conflicto con Jesús. Verso 16 dice, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. ¿Qué podemos aprender de esto? Quizá tú eres de los que piensa o cree que Dios es un ser lejano y que está muy ocupado. En alguna oportunidad me ha tocado escuchar en conversaciones gente que me dice, mira, no quiero orar porque tal vez Dios tiene sus cosas que hacer. ¿Y quién soy yo para que me escuche? El Evangelio de Juan nos está enseñando el carácter de Dios en Jesús. Jesús se detiene en su camino y se acerca al hombre inválido. Él va hasta este hombre para sanarlo. Y esto nos presenta otro aspecto también, el de la sanidad de la persona, una sanidad del alma. Sobre todo en este tiempo que ha habido un surgir o resurgir de ciertos ritos de sanación o de autosanación, como ejercicios mentales, de meditación, que tal vez pueden tener su efecto momentáneo, pasajero. Pero la enfermedad que está presentando acá el Evangelio es la enfermedad del pecado. El pecado como una actitud
de separación de Dios. Y esta enfermedad es tal que no puede ser autosanada. La sanidad solo viene de Jesús. Solo viene de Jesús. No viene de ninguna otra parte. Ni de la religión, ni de un grupo humano, ni del propio esfuerzo. Solo viene de Él. Él es el quien nos vuelve a conectar con Dios. Y esto podría tal vez confrontar otra idea, quizá popular, donde se considera que los más expertos en religión están más conectados con Dios. Quizá eres de los que piensa o ha dicho en alguna vez, pidámosle a tal persona que ore, pidámosle al pastor o al predicador. Y se acerca y dice, ¿por qué no ora usted, que está más cerca de Dios? Quizá a usted Dios lo escucha más. Y esto no es así. No es así. En el pasaje que vemos, nos damos cuenta que se puede ser religioso, como estos judíos, y rechazar a Jesús. Y es que la expertise religiosa no quita la discapacidad del pecado que nos impide creer en Jesús. De hecho, Jesús también va a referirse a estos judíos religiosos en el verso 37 y dice, ustedes nunca han oído su voz hablando de Dios, ni visto su figura. Están discapacitados espiritualmente para oír a Dios y para verlo, por muy expertos en religión que sean. Y es que el orgullo enceguece y ensordece también. Y no nos permite ver la necesidad de sanidad que tenemos de nuestro pecado. Entonces, quisiera preguntar esta mañana. Primero, ¿qué te produce saber que Jesús es capaz de detenerse a sanar al discapacitado por el pecado? Es una tremenda alegría saber que Jesús está dispuesto a dedicar tiempo a sanar a aquel que está discapacitado por el pecado. Cómo eso nos anima a relacionarnos más con nuestro sanador, antes que esforzarnos por autosanarnos del pecado. Cuando estamos lidiando con nuestro pecado, más que poner empeños por cumplir leyes y normas religiosas, el Evangelio nos está invitando a relacionarnos más con Jesús, porque de Él viene nuestra sanidad. Él es nuestro sanador. También nos advierte esta parte de una peligrosa tentación, la tentación de sentirte religiosamente capacitado. ¿De qué modo esta tentación te ha impedido ver tu necesidad de Jesús en distintas áreas de tu vida? Sobre todo cuando quizá tienes algún cargo en la iglesia. En lo personal, me resulta muy difícil darme cuenta a veces que necesito a Jesús, que no soy el superhéroe de la fe que muchas veces me engaño y creo, y que Él está ahí para llegar y sanar mi pecado, para atender mi necesidad. ¿Cómo te ves tú en esto? La tentación de sentirte religiosamente capacitado te ha impedido ver tu necesidad de Jesús en distintas áreas de tu vida. Que el Señor nos sane de esto, entonces. Bien, una segunda área del trabajo del Hijo consiste en dar vida al que está postrado. Y esto lo explica Jesús mismo. En los versos 19 al 21 dice,
Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que ésta le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien a Él le place. Es muy importante considerar este pasaje atendiendo a que Jesús está dando respuesta a los judíos acerca de esta sanidad del hombre inválido. Y comienza a mencionar cosas como resucitar a los muertos y darles vida. Y que esto lo está haciendo el Padre también. Para poder entender un poco más por qué Jesús está mencionando estas cosas, deberíamos ir al Antiguo Testamento y ver al profeta Ezequiel, capítulo 37. Voy a leer de los versos 11 al 14, pero déjame contarte antes que esto se trata de una profecía en donde Dios lleva al profeta a un valle de huesos secos y le dice que profetice, es decir, que hable la palabra de Dios a estos huesos. Y de pronto estos huesos comienzan a vivir. Y en el verso 11 al 14 dice lo siguiente: Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. ¿Te das cuenta entonces? La escena que nos muestra Juan, donde Jesús se encuentra con el hombre inválido. Ese hombre está representando al pueblo de Dios, tirado en el suelo, dice el verso 6, como un muerto. Pero al levantarse el hombre, por las palabras de Jesús, vemos simbólicamente al pueblo de Dios pasar de la muerte a la vida, tal como la profecía de Ezequiel lo estaba presentando. Sin embargo, la resurrección simbólica que vemos en esta escena es también una ilustración de una resurrección final que Jesús traerá para juzgar al mundo. En la escena de Juan vemos dos tipos de respuesta ante las palabras de Jesús. Hay dos tipos de hombres que están puestos en pie delante de Jesús. ¿No es cierto? El hombre inválido que ha sido sanado ahora, pero también estos judíos incrédulos. Y aquí es donde Jesús también se va a referir y explicar este escenario, con los versos 28 y 29. Dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Entonces, en esta escena estamos viendo esta ilustración de la resurrección final, donde un hombre que ha sido sanado y ha creído en Jesús, simbólicamente ha sido resucitado, puesto en pie para tener vida. Pero también estamos viendo a estos hombres que han rechazado a Jesús, de pie también frente a Jesús. Lamentablemente ellos simbolizan los que recibirán juicio, un castigo por haberlo rechazado. ¿Qué aprendemos de esto?
Quizá has escuchado o eres de los que crees que por naturaleza todos los seres humanos somos espiritualmente capaces para conectarnos con Dios, cada uno a su manera. Pero lo que nos enseña el Evangelio de Juan es que sin Jesús el ser humano está espiritualmente muerto por el pecado. De hecho, Jesús, cuando se refiere a estos incrédulos, dice lo siguiente en los versos 37 y 38. Ustedes nunca han oído su voz, hablando de la voz de Dios, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Tal como un muerto no puede oír, no puede ver, ni vive su palabra en ustedes. No hay vida en ustedes. ¿Por qué? Porque no creen en aquel a quien Él envió, porque no creen en Jesús. Entonces, Jesús viene a hacerse cargo de un tremendo problema que causa el pecado, esta disposición de rechazar a Dios. No solo nos discapacita, sino que espiritualmente estamos muertos. Por lo tanto, esto puede también chocar con ciertas creencias respecto a Jesús. Quizás eres de los que piensa o tal vez has oído por ahí decir que Jesús sirve para mejorar mi comportamiento. Y recomendamos a las personas ir a la iglesia a ver si se enderezan, a ver si se portan mejor. Pero el trabajo de Jesús, la misión de Jesús, Él no vino para corregir tu conducta. Él vino a darte vida espiritual. Tu problema es mucho mayor que tu comportamiento. Es que estás espiritualmente muerto. Y Él vino a darte vida. Mira como dice el verso 24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y en esta respuesta hacia Jesús, Él también nos advierte acerca de un juicio. Y esto puede ser muy chocante si quizá eres de los que piensa que Dios es amor y Él no castigará a nadie porque todos iremos al cielo. Jesús claramente advierte que vendrá un día donde todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán y serán juzgados por recibirlo o por rechazarlo. Y resucitarán para tener vida o para recibir juicio, castigo. Entonces déjame preguntarte, ¿de qué manera te estás relacionando con el Evangelio de Jesús? Quizá has visto el Evangelio de Jesús o lo has entendido como un listado de normas que debes cumplir. O es una vida espiritual que Él te dio para que puedas oírle, verle y amarle a lo largo de tu vida. Quiero que veamos, hermanos, que lo que Jesús está haciendo es dar vida a los que están muertos. Precisamente para poder oírle, para verle y amarle. Estas son las implicancias de recibir la nueva vida. Una nueva vida en relación con Jesús, donde le oigo, le veo y le amo, me relaciono con Él. Y esto tiene implicancias también profundas y serias. Porque el rechazarle, tal como ha dicho, implica un juicio. Implica que seremos juzgados y recibiremos castigo. ¿Cómo estás viendo entonces el Evangelio de Jesús? ¿Es este listado de normas? ¿Una vida espiritual para disfrutar, oírle, verle y amarle? Que el Señor nos anime a que podamos relacionarnos con Jesús y disfrutar de Él.
Bien, finalmente vemos que el trabajo del Hijo no solo es sanar al discapacitado, dar vida al postrado, sino también mostrar esperanza al descarriado. ¿Y por qué decimos esto? Porque este hombre inválido llevaba 38 años enfermo y no tenía a nadie que lo ayudara. Pero en su desesperación, Jesús va hasta él para sanarlo. Y no solo sanarlo, sino que lo llama a dejar el pecado. Fíjate el verso 14. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. ¿Te das cuenta? No solo, no solo quiere darle capacidad para caminar y que pueda dar buenos paseos por ahí, sino que hay una preocupación por su interior, por su corazón. Por eso lo llama a dejar el pecado. Pero no solo el hombre inválido recibió misericordia, sino que Jesús se detiene también a conversar y explicarle a los judíos incrédulos. Verso 17, pero Jesús les respondía, mi Padre uno y está trabajando, y yo también trabajo. Quizás Jesús perfectamente podría haber pasado de largo. ¿Qué tengo que explicar? Soy el Hijo de Dios. Pero no, Él se toma su tiempo también, y aún en eso hay misericordia, cuando se detiene a conversar y explicarle a los judíos incrédulos. Y Jesús confronta la incredulidad de estos judíos con 3 testimonios que dan validez a sus palabras. En los versos 33 en adelante vamos a ver cómo Jesús presenta estos testimonios. Y el primero de ellos es Juan el Bautista. Verso 33 y 34 dice, ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. ¿Te das cuenta? Hay misericordia de Jesús. Quiero explicarles, le estoy mencionando a Juan para que ustedes sean salvos. Escuchen, por favor, atiendan. Pueblo mío, dice el Señor, escucha. Menciono esto para que ustedes sean salvos. Verso 36, el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Esta tarea que ustedes están viendo ante sus ojos, la que ha causado tanto revuelo, habla de que el Padre testifica en mi favor, que Él me ha enviado. ¿Cómo no lo ven? Le está diciendo Jesús. Ahí está otra evidencia. Y finalmente les habla de Moisés, verso 45 al 47. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Estos judíos religiosos, tal vez considerados expertos en religión, tenían la esperanza en Moisés. Es decir, en que si cumplían toda la ley, iban a ser aprobados y aceptados delante de Dios. Pero la misma Escritura nos enseña que no hay hombre ni mujer que pueda cumplir con toda la ley. Por lo tanto, somos pecadores delante de Dios. Pero la Escritura también nos presenta a un Mesías, un Salvador, que está ahí para hacerse cargo de nuestro pecado. Por eso que le está diciendo, Moisés escribió de mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? ¿Te das cuenta el tono que está tomando Jesús con estos judíos incrédulos? ¿Puedes ver también la misericordia de Jesús en esta confrontación? Quizás hubiésemos esperado ver a estos judíos decir, ok Jesús, a ver, espera. ¿Quiere decir que hemos estado equivocados y en pecado todo este tiempo?
¿Eso estás tratando de decirnos? Y Jesús le hubiese dicho, sí, muchachos, arrepiéntanse, porque hay esperanza para el que se arrepiente. Pero lamentablemente no vemos esa respuesta de parte de ellos. Y Jesús tiene que confrontar el pecado para despertar o provocar arrepentimiento en su pueblo, que lo está rechazando. Fíjate los versos 40 al 43. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. No quieren venir a mí. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. No son lo que aparentan. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Puedes ver el tono de Jesús? ¿Puedes ver la misericordia tratando de despertar o provocar arrepentimiento en su pueblo, que lo está rechazando? Porque tal como dijo él, menciono estas cosas para que ustedes sean salvos. Y esto puede resultar chocante tal vez. Esta esperanza de Jesús, derribando argumentos, derribando fortalezas personales. Cuando quizás se ha vuelto más popular la idea de un evangelio en donde la buena noticia es que yo puedo, yo soy capaz de salvarme. Pero tal como nos presenta el evangelio acá, la esperanza de Jesús comienza cuando te muestra tu propia desesperanza. Como decía Martín Lutero, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Ahí está la esperanza del Señor. Comienza con tu propia desesperanza, cuando ves que no hay posibilidad. Cuando en la confrontación Jesús demuestra que has estado obstinadamente perseverando en tu porfía y está llamándote al arrepentimiento. Y quizá esto choca también con otra creencia, de que es poco amoroso confrontar a otros con la palabra de Dios. Pero Jesús amó tanto a su pueblo, que estuvo dispuesto a confrontar para despertar arrepentimiento en ellos. Y es que el hombre inválido y los judíos necesitaban ver la misma esperanza, no en ellos, sino una esperanza que viene de Jesús. Entonces déjame preguntarte con qué actitud te sueles identificar más frente al problema del pecado. ¿Con la del hombre inválido o la de los judíos? Este hombre inválido que ve su total discapacidad, su imposibilidad de salvarse. O estos judíos como fiscalizando que se cumpla la ley, que por supuesto ellos son los primeros en cumplirla y por lo tanto en eso confían y tienen su esperanza. Déjame decirte algo. No se trata aquí de jugar al bueno y al malo y creer que el hombre inválido era bueno y que los judíos incrédulos eran los malos, sino de descansar en la esperanza de que Jesús trae salvación a nuestras vidas. En Él está nuestra esperanza. Porque si ponemos otra esperanza delante de Dios para alcanzar salvación, cualquier cosa que no sea Cristo es un anticristo que se interpone. Porque nuestra esperanza viene por fe en Él. Tal como lo dijo en el verso 24, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El que oye mi palabra y cree, y cree. Juan ha estado mostrándonos todo esto para que creamos en Jesús. ¿Y por qué podemos descansar en el trabajo de Jesús? Déjame leerte lo que dice el apóstol Pedro y nos da una muy buena razón para descansar en el trabajo de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24 dice:
Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Queridos hermanos, podemos descansar en el trabajo de Jesús, porque Él hizo el trabajo más pesado. En su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. El efecto que eso tiene por fe es para que nosotros muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y termina diciendo el apóstol Pedro, por sus heridas, ustedes han sido sanados. El Padre aprobó el trabajo del Hijo para darnos sanidad y descanso de nuestro pecado. Hoy Jesús te ha visto tirado en el suelo, muerto, tal vez desde hace mucho tiempo por tu pecado, o con el orgullo de quien se cree un experto en religión, o que tiene una buena moral, que es una buena persona, y orgulloso de eso. Cualquiera sea tu condición, Él te está llamando a disfrutar su trabajo en ti, para que tú puedas descansar en Él. Él es nuestro día de reposo. Él es nuestro descanso en el Señor. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque Jesús estuvo dispuesto a trabajar por nuestra sanidad. Estuvo dispuesto a detenerse. Estuvo dispuesto a bajar de su trono de gloria y acercarse a quienes estábamos muertos y discapacitados por el pecado, Señor. Y te damos tantas gracias, porque un día tú nos diste vida, Señor. Señor, quiero pedirte también esta mañana por todos aquellos que pueden estar escuchando, que tal vez espiritualmente se encuentran discapacitados o muertos, Señor, espiritualmente. Te pido, Señor, para que también tu palabra produzca efecto de vida en ellos, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre, y que puedan recibir una nueva vida por fe en Cristo. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Que podamos también descansar en la obra de Jesús. Quizá muchos que han estado haciendo y creyendo que hacer obras, hacer mérito delante de ti, es lo que nos hará aceptados, Señor. Padre, te pido por todos ellos también que no encuentran descanso, producto del pecado, producto de una religiosidad desgastante, Señor, para que podamos mirarte a ti, mirar a Jesús, la obra de la cruz, y descansar en Él, Señor, sabiendo que en Jesús está nuestro reposo y nuestro descanso. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Trae bendición tuya, Señor, para todo aquel que cree en Cristo y pueda descansar y recibir nueva vida, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, una vez más, qué gusto poder estar con ustedes. Quiero invitarlos a que sigamos conectados durante la semana, en las comunidades misionales. Y también, si llegaste acá porque alguien te compartió el enlace, nos gustaría conocerte, que pudieras escribirnos y saber de ti. Bien, gracia y paz en el Señor. Paz, nuestro descanso viene de Jesús. Nos vemos. Chao.